Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Estoy haciendo este video para profundizar en algunos conceptos y para aclarar otros. En la clase de hoy, en nuestra sesión de hoy, vamos a hablar sobre ese periodo de la regeneración en Colombia, en qué consistió, de qué se trata y más o menos qué implicaciones tuvo para la historia nacional. Entonces, en un primer momento me gustaría dejar claro el contexto del siglo XIX en Colombia. Recordemos que el siglo XIX comienza en 1800 y termina en 1899. Finalmente, también me gustaría dejar claro un poco eso del pensamiento liberal, del pensamiento conservador, un poco como para retomar las clases anteriores y finalmente esa oposición entre los liberales y los conservadores y cómo nace el gobierno de la regeneración en el país. Entonces espero que les guste mucho y espero que aprendamos entre todos y todas. Bueno, en primer lugar, me gustaría dejar claro ese contexto del siglo XIX, cómo era el siglo XIX en Colombia, a grandes rasgos, ¿no? Claramente, en unos breves minutos no podré profundizar en todo lo que pasa en el siglo XIX, pero sí quisiera dejar algo en mención, y es que el siglo XIX en Colombia tiene un hecho importantísimo, que va a ser la gesta de la independencia, donde hombres y mujeres lucharon para que Colombia, o lo que actualmente conocemos como Colombia, no estuviera sometida a las garras de las potencias extranjeras, ¿no? Principalmente en ese momento de España, claramente. Y lo que buscaban precisamente era conformar esa república colombiana, un poco trayendo esas ideas de los ilustrados franceses y de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, como lo hemos venido hablando en clase. El siglo XIX, este va a ser uno de los hechos más importantes, la independencia. Sin embargo, no significa que sea el único. En el siglo XIX es un siglo en donde se van a conformar las ideas políticas en el país, donde se van a comenzar a evidenciar esos pensamientos políticos al interior del territorio nacional. Y particularmente se van a conformar dos partidos políticos, el Partido Liberal, que se conforma en 1848, y el Partido Conservador, que se forma o se conforma en 1849. Los dos con una visión de país diferente. Obviamente en algunos puntos tenían acuerdos, pero en otros puntos realmente no. Los liberales no estaban tan de acuerdo en la relación que tenía el Estado con la Iglesia, los conservadores sí. Los liberales consideraban que la Iglesia católica, porque estamos hablando de la Iglesia católica, no podría estar inmiscuida o no podía estar al interior de la educación porque creían que eso era una labor del Estado y no tenía que por qué estar la Iglesia. Los liberales no estaban a favor de que la Iglesia tuviera tanta tierra, los conservadores en cierta medida sí. Bueno, y hay una característica también fundamental, y es que los liberales de este momento estaban muy a favor de desarrollar un tipo de economía muy parecido al que se está desarrollando en Inglaterra y la que se está desarrollando en Estados Unidos. Ese tipo de economía deviene o se produce a través de algo que vimos en clase muy a grandes rasgos, y era precisamente esa revolución industrial, ¿cierto? Esa revolución industrial que transformó el mundo totalmente y comenzó a desarrollar una economía, lo vamos a llamar así, economía de mercado, o una economía tipo de producción capitalista, ¿cierto? Antes de este momento en Colombia no existía una economía de este tipo, ¿cierto? No teníamos una industrialización fuerte y demás, y lo que se comienza a hacer a través de los gobiernos liberales es precisamente intentar ir hacia ese camino de una economía industrializada, muy al estilo inglés y muy al estilo estadounidense. Estos partidos van a generar inmensas disputas, ¿cierto? En el siglo XIX van a generar inmensas disputas, y esto va a generar que efectivamente se desarrollen en el territorio colombiano una serie de guerras civiles que en el siglo XIX podemos nombrar básicamente ocho. Esto va a ser el contexto del siglo XIX y va a ser muy... Lo primero que hay que decir es que una gran etapa de la segunda mitad del siglo XIX en el país estuvo controlada o estuvo dominada políticamente por los liberales.
Ya lo habíamos hablado en las sesiones pasadas, no voy a profundizar en ello, pero sí quisiera profundizar en un personaje que creo yo que es uno de los más importantes en el siglo XIX y es Tomás Cipriano de Mosquera, que recuerden ustedes que fue presidente 2 veces en el siglo XIX. Precisamente Tomás Cipriano de Mosquera tenía esa visión de país. Tomás Cipriano de Mosquera quería desarrollar el país en ese sentido, en el sentido de industrializarlo, en el sentido de generar una economía de mercado, ¿cierto? Una visión muy al estilo europeo y muy al estilo estadounidense, y por eso comienza a hacer una serie de reformas en el país. Pero además su visión de país era respetar la autonomía de cada una de esas regiones que se estaban conformando, porque en últimas el país no es un país unificado, ¿cierto? Sino que es un país muy fraccionado, muy dividido, y este país pues no va a tener una unidad territorial en su totalidad, ni territorial, ni política, ni siquiera cultural, porque vamos a encontrar unas regiones muy diferentes, muy diversas, muy heterogéneas, ¿cierto? Al interior del territorio. Y pues precisamente Tomás Cipriano de Mosquera, preveniendo esto, comienza a hacer una serie de reformas que van a intentar recoger eso, pero al mismo tiempo transformar la economía nacional, transformar la economía de esa naciente república, de esa naciente República de Colombia. ¿Cómo va a hacer esto? Ustedes me preguntarán. Recuerden ustedes que yo les dije que para que existiera una república era muy importante una cosita, entre otras tantas que ustedes ya deben tener claro. Una cosita y es la constitución política. Precisamente toda esa serie de reformas, toda esa serie de modificaciones políticas, económicas, se van a concretar en una constitución política. ¿Qué tipo de constitución? Pues una constitución que defienda las ideas del Partido Liberal o de unos sectores del Partido Liberal. Y es la Constitución de 1863. Esta constitución se conoce históricamente como la Constitución de Río Negro. Esta constitución va a ser muy importante para entender este proceso histórico. En esta constitución, a grandes rasgos, se le da una autonomía a las provincias de lo que se conoce actualmente como Colombia. Se va a comenzar a gestar un proceso de darle la educación pública al Estado y que no la tome la Iglesia, y comienza a verse una gran separación entre la Iglesia y el Estado, es decir, la Iglesia católica por un lado y el Estado colombiano por el otro. Y además de eso, obviamente comienza a introducir una serie de reformas económicas para desarrollar en cierta medida el capitalismo, ¿cierto? Que es el mismo modelo económico implementado en Inglaterra, implementado en Estados Unidos en este momento, y que con ello se desarrollará el país internamente, ¿cierto? ¿Qué visión tenía? Desarrollar el país internamente, desarrollar toda la industria colombiana, ¿cierto? Y para esto era necesaria esta constitución política. Pero además de eso le da una autonomía a las regiones, les da una autonomía administrativa, ¿cierto? Sin perder un poco ese poder central, pero sí les da una autonomía, era una visión más federalista, si se quiere. Eso es muy importante nombrarlo en este momento. ¿Quién va a ser como el mayor representante de esa constitución? Tomás Cipriano de Mosquera, entre otros tantos y entre otras mujeres, aunque en este momento las mujeres lastimosamente no tenían una fuerte participación, aún tampoco la tienen, y eso también lo tendríamos que pensar dentro de la historia. Y esta constitución pues va a tener un problema, y es que va a existir una fuerte oposición por parte de los conservadores. Como lo decía, esta constitución de 1863 o la constitución de Río Negro va a tener una oposición muy fuerte, y es la oposición de los liberales, de los conservadores, disculpen ustedes. Y los conservadores, dirigidos principalmente por dos personas, el señor Rafael Núñez, que es quien escribe el himno nacional, y el señor Miguel Antonio Caro. Y este gobierno, este proceso, se genera una disputa al interior del país, otra disputa entre otras tantas, ¿cierto? Y va a terminar conformándose un movimiento en Colombia que se puede datar en 1880, que se va a conocer como el movimiento de la regeneración. Cuando yo hablo de regenerar, la palabra indica que estaban tratando de mejorar, ¿cierto? De mejorar algo.
Según ellos, algo estaba mal. ¿Qué estaba mal? Pues esa visión del país, la visión liberal estaba mal. Entonces tocaba regenerar esa visión, regenerar el país y regenerarlo con una visión política. ¿Qué visión política? Una visión política muy anclada, ¿cierto?, al pensamiento terrateniente. Recuerden que terrateniente es una persona que tiene mucha tierra, ¿cierto? Que generalmente tiene unas haciendas muy grandes y que generalmente tiene muchos campesinos trabajándole, incluso no muchas veces por salario, sino por algo de comida y demás. Entonces, esa visión muy terrateniente opuesta a esa idea de desarrollar un capitalismo al interior de Colombia, de desarrollar una economía de mercado al interior de Colombia, y al mismo tiempo ligada fuertemente a los pensamientos o a las ideas del cristianismo católico. Dice un autor que yo he leído, dice, él caracteriza, yo no sé ustedes qué piensen, y ahorita voy a profundizar en eso para que ustedes me digan qué piensan. Él dice, con el movimiento de la regeneración se cerraban en Colombia todas las posibilidades de que la burguesía, recordemos el concepto de burguesía, ojo, muy importante eso, llevara a cabo una revolución democrática que había iniciado con la independencia. En efecto, el camino de una reforma democrática que liquidara el régimen terrateniente y neutralizara el poder que quedaba a manos de la iglesia. ¿Cierto? Eso lo dice un señor que se llama José Fernando Campo en este libro, Historia de las Ideas Políticas en Colombia. Es un libro muy bueno porque además no solamente escribe él, sino otros historiadores muy importantes. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, la regeneración lo que hizo fue un retroceso para el país. Yo no sé ustedes qué piensen, pero vamos a catalogar, perdón, vamos a catalogar algunas características generales. En primer lugar, la regeneración volvió a traer la iglesia, volvió a darle a la iglesia un poder muy fuerte que lo habían perdido con la constitución del 63. Además de eso, le quitó la autonomía a las provincias para que las provincias pudieran también decidir y que las provincias también pudieran participar de la vida política, y volvió todo un sistema centralista en donde las decisiones las tomaba Bogotá o Santa Fe en su momento, ¿cierto? O sea, el poder central comenzó a ser fundamental en la historia del país. Pero además de eso, una reforma agraria, vamos a llamar reforma agraria a esas reformas que buscaban como darle tierra a los campesinos para que ellos trabajaran y quitársela a los terratenientes, pues se devolvió, o sea, nunca se hizo, ¿cierto? ¿Por qué nunca se hizo? Porque la tierra siguió en manos de unos pocos, la tierra quedó en manos de unos cuantos y la tierra no se quedó en manos de los campesinos, que en última son los que trabajan la tierra. Y en otra medida también comenzó a adoptar políticas en donde precisamente no desarrollaban la industria al interior del país y no desarrollaban ese modelo económico que se estaba gestando en Estados Unidos y en Europa. Todo esto va a generar precisamente que se coloque una constitución nuevamente, que devuelva la constitución de 1863 y se geste una nueva constitución que va a ser la constitución de 1886. Esta constitución, la constitución de 1886, va a ser la constitución que va a gobernar a Colombia desde 1886 hasta 1991. Más de 100 años gobernando a Colombia con una visión de país totalmente diferente. ¿Qué visión de país tenían? Primero, es una visión de país en donde todo el mundo tiene que ser católico. No se permitió otro pensamiento religioso, o sea, el que no fuera católico básicamente no tenía derecho dentro del Estado. Segundo, una gran relación con la Iglesia Católica, con el Estado. Tercero, grandes ganancias, si lo queremos decir así, para la clase terrateniente, para esos mega ricos de los territorios. Y en tercer lugar, o cuarto lugar, la importancia de darle un poder especial al centro, a Santa Fe y en esto pues ahora como lo conocemos Bogotá. O sea, es una visión de país totalmente centralista, totalmente católica, totalmente terrateniente. Algunos dicen que esto retrasó a Colombia y que por eso hoy estamos como estamos. No sé ustedes qué piensen y me gustaría que dejaran sus comentarios.
Este proceso es muy a grandes rasgos. Este es un proceso muy a grandes rasgos, como lo venía diciendo, y es difícil abordarlo todo en unos 10, 15 minutos. Vamos a profundizar más y más. Quisiera dejar esto en claro. Todo esto va a finalizar, todo esto se va a concretar en la guerra de los 1000 días, que todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver posteriormente, pero pensemos en eso. Pensemos un poco qué va a generar esto. Obviamente, por una parte, los liberales no se van a quedar quietos y van a comenzar a presionar para bajar este régimen que se llamó, o este momento que llamó la regeneración y posteriormente la hegemonía conservadora. Muy importante, chicos, muy importante que pensemos políticamente qué significó esto para el país. Retomar al centralismo, retomar al modelo terrateniente, retomar un poco a que la Iglesia Católica tuviera tanto poder. No sé, me gustaría que dejaran sus comentarios, que pensaran un poco sobre esto y que lo discutiéramos también en las sesiones virtuales que tenemos. Les agradezco mucho por prestar atención y recuerden que tienen una actividad, sean juiciosos, los quiero mucho.